Hoy os traigo un tema muy polémico: detectores de metales y arqueología. Este aparatito que me han dejado para el vídeo de hoy es un detector de metales. Su función es buscar metal bajo tierra. Normalmente suelen ser unos 30-40 centímetros, pero cuanto mayor potencia tenga el aparato podemos ir bajando más en profundidad. Prueba de profundidad con Nocta Simplex Ultra, plato de 27,5. ¡Vamos! Primero, configuración, a tope de intensidad. Segundo, modo de campo, F2, segunda frecuencia, reactividad al máximo y balance de suelo sobre los 40 aproximadamente. Vamos allá. Empezamos la prueba con una moneda pequeñita. En este caso es un resello español de la centuria del 1600. Es de bronce, aquí os la enseño, a ver si esta máquina da la talla. Vamos. 5 centímetros sin problema. 10 centímetros sin problema. 15 centímetros sin problema, aunque el sonido empieza a bajar un poquito. 20 centímetros aún se escucha un poco. 20 centímetros, una moneda de bronce pequeñita. A mi parecer esta máquina da la talla. Siguiente prueba. En este caso vamos a utilizar una moneda francesa bastante más grande. Está irreconocible, pero es cobre, eso os lo aseguro. Así que vamos allá. 5 centímetros sin problema. 10 centímetros sin problema. 15 centímetros sin problema. 20 centímetros sin problema. 30 centímetros sin problema. Sigue sonando, aunque menos. 35 centímetros, no sé si se percibe en cámara, pero yo aún estoy escuchando algo. Entre 30 y 35 centímetros para una moneda de cobre. Me parece que esta máquina da la talla, ¿eh? Penúltima prueba. Voy a utilizar ahora un anillo de plata. Bastante pesado, es un buen anillo. Y primero lo voy a pasar de forma vertical, ¿ok? A ver qué pasa. 5 sin problema. 10 centímetros, bien. 15 centímetros, bien. 20 centímetros es el límite. Ahora lo voy a probar horizontal. Sin problema 5, 10 sin problema, 15 sin problema, 20 se escucha aún un poquito, más de 20 se sigue escuchando. Parece ser que de esta forma, horizontal, se escucha mejor. Sigue siendo una buena máquina. Última prueba, objeto grande. ¿Queda claro? Esta máquina me acaba de sorprender. Pasa la prueba pero de sobras. Para mí ha sacado un 7 sobre 10. Es una máquina súper económica. Para empezar, está súper bien. La recomiendo. Tiene muchísima potencia, ya lo habéis visto. Está hecha de fibra de carbono, de materiales buenos y duraderos. No pesa mucho. Lleva un plato grande. La configuración es sencillita. Entonces, ya sabéis si la queréis comprar en losdetectores.com. Este tipo de aparatos no está prohibido por ley, salvo en Andalucía, que sí lo está. Es decir, que si vamos a un sitio, un descampado al aire libre, sí podríamos usar. Ahora vamos a donde está totalmente prohibido. Es decir, en lugares, en yacimientos arqueológicos o tipificados como yacimientos arqueológicos, sitios VICs o zonas cercanas a un yacimiento o de interés arqueológico. En todas estas está totalmente prohibido su uso. En la Concejalía de Patrimonio Arqueológico hemos autorizado a la Sociedad Casco Antiguo de Cartagena la excavación arqueológica de las parcelas de la ladera oeste del Molinete. En concreto, las obras se van a ejecutar en las calles Morería Baja, Morería Alta y Cantarerías y van a contar con un presupuesto de ejecución material de 1.847.885 euros y va a tener un plazo de ejecución de aproximadamente unos 6 meses. Desde el Ayuntamiento de Cartagena tenemos muy claro que la protección de los restos arqueológicos que pueda contener el Molinete es una prioridad, es una máxima.
A partir de ahora, lo que vamos a hacer es aprovechar el mes de agosto para ultimar los pliegos técnicos y administrativos y ya a principios de septiembre saldrá la obra a contratación, eso sí, garantizando siempre la conservación y puesta en valor del molinete y de los restos arqueológicos que se encuentren, pero a la vez vamos a contribuir a revitalizar la zona tal y como nos comprometimos en el Consejo de Administración de Casco Antiguo. ¿Qué tipo de daños podemos causar con este aparato en un yacimiento? Lo primero, descontextualizamos totalmente cualquier hallazgo. Segundo, nos cargamos la estratigrafía. Para ver esto os pondré las imágenes de uno de los primeros vídeos que hicimos, en el que se veía que al introducir cualquier elemento, en este caso sería un pico, e ir excavando, nos cargamos en el lugar exacto donde aparecen los objetos. Si no tenemos cuidado, nos podemos cargar cualquier estructura que haya en ese yacimiento. Y obviamente no hablaremos ahora mismo, pero ¿qué pasa con esas piezas? Hoy vamos a hablar de los principios básicos de estratigrafía que nos van a permitir realizar una datación relativa de los acontecimientos geológicos. La datación relativa quiere decir no asignar una fecha a un estrato determinado, una fecha concreta, una edad, sino ordenar en el tiempo los acontecimientos y las formaciones geológicas que encontramos en una región determinada. Estos principios son principios de lógica, pero tienen muchísima utilidad a la hora de aplicarlos en la reconstrucción de las historias geológicas. Vamos a irlos viendo. El primero es el principio del actualismo, que nos dice que los procesos geológicos que actúan en el presente son los mismos que actuaban en el pasado y producen los mismos efectos que entonces. Es decir, aunque el paisaje, el relieve de la Tierra va cambiando a lo largo de los millones de años de historia de esta, los principios, las fuerzas que actúan sobre el relieve para irlo modelando son las mismas, por tanto, las mismas consecuencias que podemos extraer en el presente de los fenómenos que están actuando, podemos extrapolarlas al pasado. El segundo principio es el principio de la horizontalidad original, que dice que los estratos en un principio originalmente siempre se depositan en una cuenca sedimentaria, se van formando de manera horizontal. El tercero, el principio de superposición de estratos, afirma que si sobre una serie estratigráfica como esta no ha habido ninguna fuerza que deforme ese conjunto de estratos, el más antiguo de ellos es el que está situado en la base y el más reciente es el que está situado en la superficie, de tal manera que nosotros podemos ordenarlos en el tiempo. Este sería el más antiguo, el A, después el B, después el C, después el D, después el E. Sabemos el orden en que se han ido formando esos estratos. Hay que tener cuidado porque si la serie sedimentaria está deformada, a veces este principio puede no cumplirse. ¿Por qué? Vamos a observar este dibujo de aquí. Esto sería una serie sedimentaria en la que hay una serie de estratos que se han ido depositando. El primero, el más antiguo, es el del color más oscuro. Después vendría este y después este y después este. Lo que ocurre es que como ha habido una deformación de todo el terreno y se ha plegado, cuando uno lo mira verticalmente de arriba abajo, ocurre esta paradoja de que este estrato más antiguo está situado por encima de este que es más reciente. ¿Cómo solventamos este problema cuando lo veamos en un problema práctico? Pues nos imaginamos que podemos coger la serie sedimentaria por sus dos extremos y tiramos de ella como para deshacer el pliegue. Si uno deshace el pliegue, se dará cuenta que lo que queda abajo es esta parte oscura, por tanto ese es el más oscuro, más antiguo, y van quedando sucesivamente más cercanos a la superficie estos colores y por tanto esos son más recientes, pero hay que observarlo y tener cuidado con ese efecto. Todo lo que nos hemos encontrado en el vídeo anterior, vamos a simular lo que es un contexto en arqueología para que sepáis cuánta razón llevan los arqueólogos. Vamos a simular lo que es un contexto arqueológico. Mirad, he cogido y he picado aquí un cachito, he hecho aquí un cuadradito, ¿vale? Me he traído dos hojas, una que vamos a poner aquí abajo, y en esta hoja he traído un plato que lo he roto, pero tenemos aquí los cachos del plato. Me he traído unos huesecitos de pollo, que los voy a poner aquí,
Vamos a poner aquí los platos que nos hemos encontrado. Y vamos a coger y vamos a poner esta rodura que nos hemos encontrado, este dedal que nos hemos encontrado, un botón, una monedita y el anillo. Y lo vamos a coger y lo vamos a tapar. Y yo cojo mi detector que le tengo aquí, lo enciendo y nosotros llegamos a un sitio que se supone que para los arqueólogos es un sitio arqueológico o una zona arqueológica, y vamos con nuestro detector y decimos, hombre, qué señal tan buena. Y nos ponemos a excavar. Nos ponemos a excavar y resulta que encontramos una monedita. Y decimos, fíjate qué monedita más chula. Y volvemos a pasar otra vez nuestro detector. Y decimos, hay más cosas. Y picamos y sacamos un botón, ¿vale? Y seguimos con el detector. Anda, si hay más cosas todavía. Y cogemos el dedal. Volvemos a pasar nuestro detector. Y picamos con la azadilla, ¿vale? Con una azada. Picamos y entre lo que sacamos este cacho y lo tiramos, ¿vale? Tiramos este cacho de cerámica. Y encontramos el anillo y sacamos la herradura. Y dejamos esto. Esto no lo llevamos, ¿vale? Y decimos, mirad, qué cosas más chulas que nos hemos encontrado. Vale. Esto ya no lo hemos llevado. Lo vamos a dejar aquí aparte. Y ahora resulta que llegan los arqueólogos. Vienen un día los arqueólogos porque van a hacer unas catas de este yacimiento arqueológico. Vienen, empiezan a picar con su paletita, con cuidadito, como hay que hacer una arqueología, ¿vale? Y llegan a un sitio que ven que hay unos cachos de cerámica. Cogen los cachos de cerámica, ¿vale? Los sacan y ven que al lado hay unos huesos de pollo, ¿vale? Juntan los trozos de cerámica y se dan cuenta de que falta uno. Vamos a ver, esto va así. Pero falta un cacho, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que nosotros hemos estropeado el contexto, porque con esto los arqueólogos no pueden saber absolutamente nada de lo que ha pasado aquí. Nosotros hemos cogido y nos hemos llevado el contexto del libro. Incluso hemos tirado el cacho de cerámica que le hemos tirado por ahí y ha desaparecido, y con lo cual ellos no pueden juntar tampoco el plato. Se le podrán llevar al museo, podrán hacer lo que quieran, pero no pueden recuperar el plato completo. Ahora vamos a suponer que vienen los arqueólogos, ¿vale? Y ponemos todo en el mismo sitio. Lo ponemos todo en el mismo sitio. Llegan los arqueólogos. Como nosotros no hemos picado nada, ¿vale? Vienen los arqueólogos, empiezan de la misma manera, con cuidadito con la paleta, y llegan a este sitio. Lo descubren y ven todo esto. Cogen el plato, los cachos del plato, los juntan todos y se dan cuenta de que el plato está completo. Le pueden pegar y le pueden llevar al museo el plato completo, ¿vale? Pero es que además del plato, resulta de que hay unos huesos.
unos huesos que son de pollo, en este caso. Y se encuentran una herradura, se encuentran un dedal, se encuentran un botón, una moneda y un anillo. Con lo cual el libro está completo. ¿Por qué? Pues porque en este caso, ¿vale? Nosotros tenemos una moneda, que en este caso es de Isabel II, ¿vale? Que nos dice que estos restos son del año 1800 y pico, que es cuando reinaba esta reina. Pero además de esto, nos dice, ¿vale?, que aquí, en esta habitación, había también una mujer, ¿vale? Porque este dedal es de mujer, porque es muy pequeñito. Pero además nos encontramos un anillo, que en este caso es de bronce, y es de hombre. Con lo cual ya nos dice que aquí vivía alguien que estaba casado y que además era pobre, no era rico, porque es un dedal de cobre o de bronce, ¿vale? Y además de esto nos encontramos un botón, que en este caso es de la Virgen del Pilar, que nos dice que además de esto eran cristianos, no eran ni de religión musulmana ni nada de nada. Y encontramos una herradura que nos dicen qué tipo de animales tenían en la casa. Fijaos qué libro más completo, ¿vale? Y qué bien que se puede hacer el contexto, ¿eh? Porque le tenemos completo. Tenemos lo que comían, en qué plato comían y entero, cómo vivían, ¿vale? Más o menos, de la época que son todos estos huesos, y que aquí había una mujer y que supuestamente estaban casados porque hay un anillo. Por eso es muy importante en arqueología, y tienen toda la razón los arqueólogos, ¿vale?, el contexto. Pero claro, hay que saber diferenciar de lo que es contexto y de lo que no es un contexto. Es tremendamente importante el conocimiento del suelo en sus distintas facetas, tanto a qué se ha dedicado anteriormente como a las características que tienen cada uno de sus horizontes antes de realizar una plantación de vid. En función de ese conocimiento nosotros vamos a poder decidir qué tipo de portainjertos vamos a utilizar y qué tipo de labores se van a poder realizar. No olvidemos que el viticultor lo primero que tiene que pensar es que ese suelo al que él llega es un suelo que la planta va a tener que vivir muchísimos años ahí. Con lo cual, cuanto más respetuosos seamos al respecto del manejo, desde luego muchísimo mejor va a ser la producción y por lo tanto la calidad de esa producción. Y hay dos fases de conocimiento del suelo. Una fase en la que se hace o se debería de hacer un perfil, donde de alguna manera veamos los horizontes que ahí tienen, sobre todo pensando en un momento determinado que tengamos un horizonte que si lo tocamos con alguna labor podamos generar un problema en el futuro. Es decir, sabemos que hay pues, horizontes con acumulaciones de yeso, acumulaciones de caliza o incluso algún otro horizonte que no deseamos que en un momento determinado sea roto. Con lo cual siempre debemos de tratar de conocer el máximo posible el suelo en el que nosotros vamos a plantar la vid. Una vez que tengamos el suelo, una vez que tengamos el perfil bien descrito y analizado,
y veamos que no tenemos ningún horizonte, lo que debemos de tratar es de conocer ya en superficie, donde se va a desarrollar todo el sistema radicular o donde va a estar el sistema radicular nutricional, que es en esos primeros 40 o 50 centímetros. Ahí es donde todos los nutrientes van a estar y el sistema radicular es el que de alguna manera va a tratar de absorber todos esos nutrientes. Una vez que hayamos decidido qué tipo de maquinaria vamos a utilizar, qué tipo de aperos vamos a emplear para roturar esos primeros centímetros del suelo, siempre pensando o tratando de evitar la que sea la mezcla de horizontes, que de alguna manera eso es lo que ha generado durante muchos años mucha problemática en algunas zonas vitivinícolas, ¿no? Pues luego lo que iríamos sería a tratar de coger un muestreo para diferenciar o para determinar las características físico-químicas y biológicas que tiene ese suelo, y que de alguna manera nos dé información sobre la cantidad de materia orgánica que tenemos que emplear, a qué profundidad la tenemos que meter, y sobre todo pensando en que al mismo tiempo la materia orgánica va a retener muchísima humedad y aunque tengamos riego de apoyo siempre es muy interesante, ¿no? Entonces hacemos un muestreo, dependiendo del número de hectáreas que tengamos y demás, decidimos el número de muestras que vamos a recoger, y esas muestras las llevamos al laboratorio y ahí determinamos las características físico-químicas y biológicas. Esas nos van a permitir elegir qué portainjertos vamos a utilizar en función de lo que queramos hacer con nuestro viñedo. No olvidemos que podemos elegir una viticultura de producción, podemos elegir una viticultura de calidad y que eso está íntimamente relacionado no solamente con el manejo del viñedo, sino con el manejo del portainjertos y por lo tanto del manejo del suelo. Y esas mismas muestras nos pueden servir también para determinar cuáles son las características fitopatológicas que puede tener ese suelo, desde el punto de vista de si podemos encontrarnos con quistes de nematodos viables y que pueden afectar a la vid, podemos saber si tenemos o no, dependiendo del cultivo anterior, algo de armillaria. A lo mejor lo que tenemos es que aconsejarle al viticultor que siembre otro cultivo antes de la plantación de la vid, porque de alguna manera muchas de las veces podemos utilizar plantas nematicidas o podemos utilizar alguna planta que en un momento determinado enriquezca nutricionalmente el suelo, ¿no? Como puede ser una leguminosa. Es decir, que con el conocimiento del suelo y pensando en la viticultura que vamos a hacer, podemos de alguna manera conseguir que ese suelo se adapte perfectamente a las condiciones que nosotros queremos. Una hectárea de viñedo tiene un coste muy grande frente a lo que sería el coste de la realización de un análisis de suelos para conocer esas características. Por lo tanto, siempre la recomendación es conozcan dónde van a plantar la vid, que es pequeñísimo el coste frente a lo que sería una inversión de planta de vid, de alambres, de postes y de aperos que han de pasar por ahí. Cada año se le da la vuelta a la tierra para un lado. Un año toca para un lado y al año siguiente ese mismo campo le echas la tierra para el otro lado. Por sanear, más que nada. Con este apero a mí, aparte que me gusta, se emplea porque se limpia mucho la tierra, se oxigena, queda la tierra también suelta, queda la tierra bastante movida y pues, no sé, a mí me resulta. A cada uno cada lo que quiera. A mí aparte, encima que me gusta, me resulta. Si hace alguna curva así muy cerrada, pues daremos 2 o 3 enculadas y sacaremos el surco recto. Pero como este campo en vez de ser cuadrado hace así media luna, pues haremos el surco, que el surco vaya con la forma del campo, para intentar terminar lo más exacto posible. ¿Has visto que el aladro roza al girar con el suelo? Sí.
22 discos en 240 de separación. También podemos servir la grada con 270 de separación y 28 pulgadas los discos. Ponemos la rueda 500 para que tengamos buen apoyo en zonas, sobre todo en zonas húmedas o en zonas arenosas, o si queremos hacer poca o menos labor. Tenemos ángulo de trabajo hidráulicamente, damos más ángulo, menos ángulo a la grada. Elevación hidráulica, por supuesto, con doble botella y memoria o regulación del tope de subida de la rueda. Podemos regularle para que nos vaya siempre la misma profundidad de trabajo. Por supuesto, el plegado es hidráulico, ahora lo veremos en un vídeo, que cerramos la grada y se nos queda a 2,5 para poder circular perfectamente con la grada. En esta ocasión, esta grada van bañado en aceite, ¿vale? Van en aceite y sellado, evitándonos en zonas que tengamos mucho polvo o malas condiciones de terreno, pues que el mantenimiento sea mínimo.